Algo que también mencionas en el libro, hablas de este profesor de Nueva York, ¿no? John Taylor Gatto, cómo había ganado premios y decide abandonar el sistema y que él era tan exitoso en sus clases porque decía que fomentaba la confusión. Y yo lo veo, yo tengo dos hijos de 8 y 7 años. Y muchas veces yo hago juegos de palabras y hago como cosas de doble sentido para confundirlos, ¿no? Ajá. Y a veces a mi esposa no le gusta tanto que los esté medio que buleando con confusión. Ajá. La protección, hoy parece que queremos evitarle el estrés a nuestros hijos y a veces rayamos en sobreprotección. ¿Tú cómo piensas de eso? El rol de la confusión en la educación. Totalmente, me encanta este tema y también es un tema que pues he cambiado de opinión en los últimos años. Ok, hablamos anteriormente de la importancia de fallar y de aprender cómo fallar y cómo esto es un skill, una destreza, que para tú poder ser bueno en esto tienes que practicarlo y tienes que estar expuesto a esto constantemente, algo que yo siento que no hacemos en la escuela de manera correcta. Al igual, este tema de saber cómo reaccionar ante la confusión, y nuevamente, tú que tienes hijos jóvenes también te das cuenta que los niños cuando están pequeños, antes de entrar a este sistema, antes de que nosotros los hayamos como impactado con nuestras creencias, etcétera, ellos no le tienen miedo a la confusión y no es algo que los para y que al contrario, cuando mi hijo agarra algo y no entiende cómo abrir la tapita, se queda como, wait, no entiendo, esto no, it doesn't fit my existing mental models, como que no sé en dónde encajar esta información, esto es algo nuevo. Tú no ves que lo pone y se va a lo siguiente. No. Él se va a quedar ahí hasta que, y lo ves con esta carita así como tratando de descifrar, pero ¿por qué no puedo abrir esto? No entiendo, no. Pero eso le gusta, eso lo motiva. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Están teniendo en español, cognitive disequilibrium. Desequilibrio cognitivo, que eso es parte del aprendizaje. Es cuando tú encuentras algo nuevo que no encaja con la manera en cómo tú has hecho las cosas y eso es algo que te motiva a continuar. Ahora, obviamente hay diferentes niveles de confusión. Si la confusión es muy extrema, por eso es que si tú le das un problema sumamente complicado a un niño pequeño, pues puede ser que llegue un momento que se rinda y se va porque está way off. O sea que eso es demasiado. Pero, y cuando es muy poco, que es lo que tiende a pasar en la escuela, los niños se aburren. Pero cuando es el nivel correcto de confusión, tú ves que ellos están ahí, que continúan y que continúan hasta que descifran, porque eso es lo que te motiva, porque tú quieres entender, quieres descifrar eso. ¿Qué pasa? Cuando entras a la escuela, todos los currículos y la manera, y como que la manera en que nos entrenan, y ahora voy a hablar sobre esto en la casa y los papás, y conectarlo con lo otro de la sobreprotección, uno está tratando de que los niños no estén confundidos, y si estás confundido es como que algo negativo, ¿verdad? Cuando tú levantas una pregunta cuando eres pequeño, o sea, cuando eres pequeño tú dices, I don't know, o sea, yo no sé, y pues nada, pero cuando entras a la escuela es como algo negativo, es como, wow, qué vergüenza, no sé la respuesta, me voy a meter en problemas, mi maestra me va a mirar mal, qué sé yo, cuando realmente esa es tu manera de decir, todavía no sé eso, estoy tratando de aprender, ¿verdad? Entonces, les vamos enseñando a tenerle miedo a la confusión y a rechazar la confusión. Y nuevamente, esto es una parte muy importante del aprendizaje. Entonces, yo en el libro hablo mucho de esto y hablo de qué pueden hacer los papás, ya que es algo que la escuela le está enseñando lo contrario, en la casa, cómo les puedes ir hablando de la confusión, cómo les puedes demostrar tú cuando tú estás confundido, cómo tú reaccionas, qué tú haces, irlos como empujando el tipo de cosas que estás haciendo, no sé exactamente qué ejemplos, pero pues es importante. Entonces, ¿qué pasa? Linkeando eso con lo otro, nosotros como papás, con las mejores intenciones, no nos gusta ver a nuestros hijos cuando están confundidos o cuando fracasan o cuando están tristes o cuando se sienten defraudados y no queremos que pasen por adversidad. Pero ¿qué pasa? Y uno habla mucho sobre yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Si tú quieres que tu hijo sea feliz, entonces tienes que exponerlo desde pequeño a la adversidad, al fracaso, a la tristeza, a la confusión. ¿Por qué? Porque son cosas que ellos van a enfrentar en la vida. No hay manera de pararle esto. Y tú los puedes proteger cuando están bajo tu techo, pero va a llegar un momento en donde no van a estar bajo tu techo. Y si tú siempre los estuviste protegiendo con las mejores intenciones, se van a estrellar cuando no te tengan a ti. Y cuando les toca enfrentar este tipo de realidades en el mundo real. Y es muy difícil, nuevamente, yo soy mamá, yo sé lo difícil que es, pero es igual que con los gérmenes. Mientras antes tú los expongas a los gérmenes, van creando sus anticuerpos y después pueden batallar enfermedades más fuertes, etcétera. Es lo mismo. Entonces, antes, en los tiempos de antes de nuestros papás, etcétera, los niños eran mucho más libres,
no estaban sobreprotegidos como hoy en día. Ellos salían a jugar solos, a veces al parque, regresaban caminando solos, no estaban tan sobreprotegidos. Obviamente nuestro mundo ha cambiado, han pasado ciertas cosas que pues han hecho que los papás suban la guardia y quieran intervenir mucho más, etcétera, pero entonces lo hemos llevado a un extremo, al punto en donde estamos interviniendo en momentos en donde quizás están haciendo algo un poco peligroso, pero lo están haciendo de manera precavida. Entonces, en vez de uno intervenir, uno debe estar ahí y debe estar presente, pero dejarlos navegar este tipo de cosas, dejarlos darse ese golpecito en el parque y luego ver qué hace. O tú sabes, es un balance, obviamente, y nuevamente, mucho más fácil, yo soy mamá, decirlo que hacerlo, pero tú te vas dando cuenta cómo vas creando, yo en el libro hablo de este concepto, o sea, niños que son antifrágiles, ¿verdad? Y yo creo que los niños nacen antifrágiles, obviamente son frágiles de otras maneras, pero con este tipo de cosas, y uno lo va volviendo frágil al sobreprotegerlos. Entonces, parenthood, la paternidad y también la educación, o sea, todo se trata de encontrar cuál es ese balance de exponerlos a este tipo de situaciones, tú acompañarlos, no necesariamente agarrándoles la mano, pero estar cerca, y saber que mientras tú antes hagas esto y mientras tú más los expongas a este tipo de cosas, ellos cogen práctica. Y yo también hablo mucho, por ejemplo, por eso a mí